Mucha gente que intenta ocultar su antisemitismo y ser hipócrita, lo que hace es decir, bueno, yo no estoy en contra de los judíos, estoy en contra de los sionistas, pero en realidad, principalmente están hablando de los judíos. Cada vez que ves un ataque contra los judíos, el atacante nunca pregunta primero, oye, ¿eres un judío sionista o eres un judío antisionista? Sabes, cuando vimos el ataque recientemente en Inglaterra, el tipo simplemente atacó a dos judíos que encontró. Sabes, él no les preguntó primero, oye, ¿eres un judío que es sionista o eres un judío que no es sionista? Yo creo que el judaísmo y el sionismo son inseparables. Él solo tiene 19 años, pero ya ha sido presentado por Ben Shapiro, Charlie Kirk y Liz Wheeler, un entusiasta de la historia que se describe a sí mismo como enfocado en la verdad, no en la popularidad. Matt Nuclear se ha vuelto viral por hacer algo que la mayoría de la gente evita: desafiar las narrativas y obligar a las personas a defender lo que creen. Desde debates sobre Israel hasta señalar la desinformación y cuestionar a algunas de las voces más influyentes de los medios, él está entrando en conversaciones que la mayoría de la gente no se atreve a tocar. Así que la verdadera pregunta es, ¿la gente realmente está desinformada o está eligiendo creer lo que quiere? Matt Nuclear, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Hablas mucho sobre Israel. Volviendo a esos debates, en tu opinión, ¿cuáles son algunas cosas que la gente entiende completamente mal sobre Israel? Bueno, o sea, creo que mucha gente ve a Israel como este país que solo intenta expandirse y atacar a todos sin piedad, como si no hubiera ninguna razón. Normalmente, cuando entro en estas conversaciones, la gente no conoce la historia básica. Ya sabes, que Israel fue invadido, que Israel fue atacado, cosas así. Lo que ven en las noticias es como que Israel atacó a Siria, Israel atacó al Líbano, pero se les olvidan cosas como la Operación Litani o la Guerra de los 6 días o la Guerra del 48 o cómo Israel tiene que, ya sabes, existir en este estado de autopreservación, básicamente, ¿verdad? Tratando de perseverar a pesar de todos estos diferentes problemas, y mucha gente no conoce esa historia. Y trato de, ya sabes, tener ese tipo de conversación con ellos y tratar de darles otro punto de vista. ¿Sabes a lo que me refiero? Uno que esté más basado en la historia. Sí, ¿con qué frecuencia las personas con las que debates realmente tienen evidencia de lo que están diciendo en lugar de solo repetir algo que vieron en Internet? Voy a ser honesto, he debatido con miles de personas ahora por cosas como TikTok Live. Puedes iniciar un debate, encender tu cámara y poner tu tema, como, oye, yo apoyo a Israel, y la gente se conecta de inmediato, ¿sabes? Y voy a ser honesto, la mayoría de ellos no conocen la historia básica de lo que pasó. Todavía piensan que Israel fue creado por los británicos. Todavía piensan que Israel empezó la guerra del 48. No saben muchas de las cosas básicas sobre Israel. Sabes, como que viene un tipo y me dice, bueno, Israel quiere un gran Israel, y no sabrá qué es el sionismo revisionista. No sabrá, ya sabes, que Israel entregó la península del Sinaí. No sabrá sobre muchas cosas diferentes, ¿verdad? Lo cual es una locura para alguien que está haciendo estas afirmaciones tan descabelladas. Así que la mayoría de las personas que realmente hablan sobre Israel no saben mucho al respecto, y definitivamente distorsionan su historia, diría yo. ¿Qué tanto crees que los medios influyen en eso? Una gran parte, especialmente con Al Jazeera. Ellos juegan un papel importante sacando las cosas de contexto y distorsionándolas. Al Jazeera en particular, o sea, para empezar, están prohibidos en Arabia Saudita. Incluso la autoridad palestina los prohibió porque hasta ellos saben lo exagerados que son con su propaganda. Pero los medios juegan un papel muy importante porque incluso los medios tradicionales, la gente dice que los medios tradicionales son pro-Israel. Definitivamente no lo son. Sacan las cosas de contexto y las distorsionan. Y como la persona promedio no investiga a fondo sobre esto, simplemente se lo creen, ¿sabes? Porque ven algo y por supuesto está sacado de contexto. Y entonces simplemente se quedan con lo que ven, con cualquier titular que leen, ¿verdad? Como cuando Al Jazeera sacó una nota hace unos meses y también tuve que desmentirla, que Israel está evaporando palestinos o algo así. Y si lees el artículo, en realidad, ninguna de las bombas que estaban usando tiene un mecanismo de dispersión de combustible y aire que sirva para evaporar algo. Fue una completa mentira y como que lo admitieron. Pero el encabezado, la gente ve el encabezado. Es de un artículo de un medio real, ya sabes, y se lo creen. Así que definitivamente juegan un papel importante. ¿Por qué crees que voces como Candace Owens y Tucker Carlson han tomado una postura tan fuerte sobre Israel? Bueno, creo que para muchos de ellos es una estafa, especialmente para personas como Tucker Carlson y Candace Owens. Han encontrado algo de lo que pueden sacar dinero, aprovecharse y mentir, porque no creo que a Candace Owens realmente le importe la verdad. ¿Sabes? Cuando Charlie Kirk falleció y cuando fue asesinado, ella aprovechó de inmediato la oportunidad para decir que Erika Kirk es responsable, TPUSA, porque era el gran tema.
Y está haciendo lo mismo, obviamente, con Israel. Creo que están aprovechando la oportunidad para difamar al pueblo judío y a Israel por conveniencia. Lo mismo pasa, obviamente, con Tucker también. Creo que recientemente fue expuesto por un periodista del New York Times por mentir, ya sabes, diciendo que sí, Trump es el anticristo. Ya sabes, creo que él podría ser el anticristo. Y luego diciendo, yo nunca dije eso. Ya sabes, está mintiendo, obviamente, y lo están atrapando en el proceso. Así que creo que solo están aprovechando esta oportunidad para estafar y sacar provecho. Ahora, mencionaste que Tucker está mintiendo. Quiero decir, lo atraparon esta vez, pero parece que ha estado mintiendo desde hace tiempo. Hablando sobre cómo los cristianos son perseguidos en Israel, donde en Qatar les va bien y en todo el Medio Oriente les va bien, pero no en Israel. ¿Crees que realmente cree lo que está diciendo o solo le está hablando a su audiencia y, como dijiste, sacando provecho de eso? Quiero decir, creo que hasta cierto punto quiero asumir que Trump, o sea, que Tucker es lo suficientemente inteligente como para saber que está mintiendo porque es ridículo. Que los cristianos sean tratados mejor en Qatar, eso es ridículo porque hay que 4 iglesias ahí para los cristianos y pueden hacer proselitismo. No, por supuesto que no pueden hacer proselitismo en absoluto y no tienen los mismos derechos. No son ciudadanos porque lo que mucha gente, ya sabes, la confusión es que son expatriados, ¿verdad? Están ahí por trabajo con una visa temporal y luego regresan a su país. Así es como funciona. Con Israel, los cristianos que están ahí son ciudadanos permanentes y tienen los mismos derechos que todos los demás, obviamente. Y Puertas Abiertas, que es una organización cristiana internacional que investiga la persecución cristiana, básicamente todos los países de Medio Oriente están en la lista excepto Israel. Creo que él es lo suficientemente inteligente como para saber que está mintiendo, pero de nuevo tiene esta agenda extraña, yo creo, cínica, así que simplemente se niega a ser honesto, ¿sabes? Sí, hipotéticamente, si te sentaras con él uno a uno, ¿cuál sería la primera pregunta que le harías? Bueno, creo que la primera pregunta que realmente le haría estaría más relacionada con su conversación. Esto es algo que él menciona mucho, todo el tema del derecho de Israel a existir. Creo que él toma a la gente por sorpresa con eso un poco porque es una gran presuposición, ¿verdad? El Estado tiene derecho a existir, el derecho de Israel es algo que se te otorga. ¿Estamos hablando aquí puramente del sionismo religioso o estamos hablando más bien del sionismo político? Yo le diría que la Organización Sionista Mundial, que fue cofundada por Herzl y Nordal, surgió, se reunió, tuvo benefactores y tenían un movimiento para establecer un hogar nacional judío que sería secular, obviamente, donde todos tendrían los mismos derechos. ¿Él simplemente estaría en contra de que eso sucediera así de plano? Esa es una pregunta que yo le haría porque creo que cuando abordamos esto desde la perspectiva del derecho a existir, hay conversaciones sobre de dónde viene ese derecho. Ellos siquiera creen en la misma interpretación bíblica, cosas así, así que yo planteo más el argumento político. Por ejemplo, estás pidiendo que Israel deje de existir, ¿verdad? O sea, ¿tienes algún problema con que Israel siga existiendo como un Estado-nación judío? Y me encantaría escuchar su respuesta a partir de ahí. Porque creo que hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que la gente realmente no le menciona a Tucker y que yo intentaría sacar para presionarlo más sobre eso. Porque de nuevo, él simplemente parece que miente y todos sus invitados solo lo dejan mentir y simplemente lo dejan seguir con eso. Sabes, yo o Nick Mattel o cualquier otra persona debatiendo con él, creo que sería genial. Sí, claro. ¿Qué tienes que decir sobre el argumento que plantea la gente? Ya sabes, estoy en contra del sionismo. Estoy en contra, ya sabes, del Estado de Israel, lo que sea, pero no estoy en contra de los judíos. No soy antisemita. Mucha gente trata de decir eso. ¿Qué piensas sobre eso? Ese es el argumento típico que recibirás de muchas personas que intentan ocultar y disimular su antisemitismo y ser hipócritas. Lo que harán es decir, bueno, no estoy en contra de los judíos, estoy en contra de los sionistas, pero en realidad principalmente están hablando de los judíos. Cada vez que ves un ataque contra los judíos, el atacante nunca pregunta primero, oye, ¿eres un judío sionista o eres un judío antisionista? Sabes, cuando vimos el ataque recientemente en Inglaterra, el tipo simplemente atacó a 2 judíos que encontró. Sabes, no les preguntó primero, oye, ¿eres un judío que es sionista o eres un judío que no es sionista? Creo que el judaísmo y el sionismo son inseparables. Sabes, la gente judía me dice esto todo el tiempo. Sabes, durante Pesaj dicen, el próximo año en Jerusalén. Sión es esencialmente una colina en Jerusalén. Así que creo que Israel está ligado al pueblo judío porque los judíos son de Judea, de la misma manera que Japón está ligado a los japoneses porque los japoneses son de Japón. Y por eso creo que los dos realmente van de la mano en ese sentido. Pero cuando niegas la capacidad de un pueblo de autodeterminarse en su tierra ancestral, por supuesto que estás siendo antisemita. Eso es algo raro de hacer.
Nadie nunca cuestiona que los japoneses puedan autodeterminarse, o que los chinos puedan autodeterminarse, o que cualquiera de estos distintos pueblos pueda autodeterminarse, y que los árabes tengan 22 estados árabes. Nadie nunca cuestiona su capacidad de autodeterminarse en su propia tierra. Así que si solo tienes un problema con que 8 millones de judíos en Israel se autodeterminen en su tierra, por supuesto que eso es algo antisemita porque es un doble estándar. Y sí, creo que ese es uno de los niveles más altos de antisemitismo. Creo que es peor que simplemente decir algo incorrecto sobre los judíos porque, de nuevo, el nivel más alto de autodeterminación es tener una nación propia, tener tus propias fronteras, tu propio ejército, tus propias instituciones gubernamentales. Así que creo que si alguien dice, no, el pueblo judío no puede tener eso, pero todos los demás pueden tener lo que quieran, por supuesto, eso es antisemitismo. Y cuando debates con las personas, siempre intentas que sean más específicos. ¿Por qué eso expone tantos argumentos débiles? Porque muchas personas, creo, se basan en estos argumentos raros y vagos, como por ejemplo, Israel es un estado étnico. ¿Qué es un estado étnico? ¿Cómo funcionan realmente? ¿Cómo se ven dentro de los estados étnicos? ¿Cada etnia o raza tiene exactamente los mismos derechos? Entonces, cuando me preguntas, y por cierto, Tucker hace esto muy bien con sus oponentes, cuando logras que las personas sean más específicas sobre lo que están hablando, puedes exponer los huecos y las lagunas, y es un método socrático de debate. Realmente tienes que, ya sabes, hacerles algunas de estas preguntas para saber cuál es realmente su base y ver si realmente lo creen. Ya sabes, lo mismo pasa con la gente que viene y dice, bueno, estoy en contra de todos los estados étnicos. Bueno, quiero decir, hay 22 estados árabes, existe la Liga Árabe. ¿Estás en contra de su capacidad de existir y continuar como país? Y así sucesivamente. La gente dice que Israel, por ejemplo, es una teocracia. Y yo digo, está bien, ¿tienes que pertenecer a una religión específica? Como, ¿tienes que estudiar la Torá durante cierta cantidad de años antes de poder convertirte en un político israelí? Y la respuesta es, por supuesto que no. Cualquiera, sin importar su fe exacta, puede ser político en Israel. Obviamente, la mayoría van a ser judíos porque la mayoría de la gente ahí es judía. Así que creo que cuestionar eso y ser más específico es genial, porque por ejemplo, tuve esta conversación con alguien donde intentaban decir que Israel es un estado de apartheid porque las personas que tienen un pasaporte de la autoridad palestina no pueden ir a donde quieran dentro de Israel sin tener un permiso. Y les pregunté, bueno, si alguien que sea israelí puede entrar a Aria, por ejemplo. Y la respuesta es no, por supuesto que no pueden entrar a Aria. Hay letreros antes de entrar a Aria que específicamente dicen que los israelíes no tienen permitido entrar por ley. Y dado el hecho de que ellos no son ciudadanos israelíes, ¿por qué deberían tener permitido entrar a Israel a su propia discreción? Porque así no funciona ningún sistema. El gobierno de cualquier país determina sus leyes de inmigración. Así que ser más específico sobre cosas como esa creo que es muy importante. Cuando la gente dice, ¿qué tal una solución de dos estados? Yo pienso, Dios, ¿realmente los palestinos quieren una solución de dos estados si miramos la historia? ¿O su identidad está más basada en simplemente atacar a Israel y luchar contra Israel para siempre? Así que sí. ¿Hay algún otro error lógico que estés viendo en estas narrativas anti-israelíes? Creo que el principal error lógico que veo cuando se trata de las narrativas anti-israelíes es la distorsión de la historia. Distorsionan la historia y sacan de contexto literalmente todo. Y como hay tanto que investigar, mucha gente no lo analiza demasiado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Líbano. La gente dice, bueno, Israel está tomando el control de Líbano, Israel quiere expandirse hacia Líbano. Y quiero preguntarles, está bien, ¿cuándo fue la primera vez que Israel invadió Líbano? Bueno, la Operación Litani, está bien. ¿Y qué pasó antes? ¿Cuál fue el precursor de la Operación Litani? Bueno, 35 israelíes fueron masacrados por militantes palestinos, creo, justo no mucho antes, ¿verdad? Y entonces Israel invade porque en ese momento la OLP básicamente tenía un estado dentro de otro estado en Líbano después de que fueron expulsados por el rey Hussein, ya sabes, durante Septiembre Negro. Se van a Líbano, huyen, se meten ahí y por cierto también pelearon contra los cristianos maronitas y cosas así. Así que creo que lo principal que veo con Israel es el hecho de que la gente distorsiona su historia y deja fuera el contexto de lo que realmente estamos discutiendo. Y eso es lo que normalmente hace la gente. Crean estos argumentos de hombre de paja, le quitan el contexto a la conversación general y luego plantean ese argumento sin contexto. Cuando alguien se emociona pero puede darte hechos, ¿qué te dice eso? Bueno, me dice que han perdido el hilo. En realidad no tienen un argumento, así que lo último a lo que pueden recurrir es a ser emocionales. Y de hecho, esto es bastante típico del movimiento pro-palestino. Plantean argumentos basados en la emoción, como, oh, solo me importan los bebés, oh, solo me importan los niños. Cada vez que realmente empiezas a presentarles hechos y bases, y a mí me gusta mantenerme en la conversación sustantiva en lugar de hacer todo esto de, bueno, solo me importan los bebés. Bueno, claro, sí te importan. Quiero decir, aunque no hablas de Sudán ni de ningún otro tema humanitario, estoy seguro de que te importan los bebés. Sí.
Tienes programas como el de Piers Morgan, tienes el lado pro-palestino, que, ya sabes, muchas veces sus argumentos son emocionales, Cenk Uygur, Ana Kasparian y toda esa gente. Y él tiene al grupo pro-Israel que está hablando con hechos, pero parece que la emoción como que se impone entre la gente. ¿Tú qué opinas de eso? Quiero decir, hasta cierto punto he visto a Cenk Uygur, quien, por cierto, hace esto donde solo grita y parece que le va a dar un infarto cada 10 minutos o algo así. Es ridículo con él. Lo mismo con Ana Kasparian. Pero creo que tienes que darles a estas personas la misma energía que te dan a ti. Sé muy abierto y muy directo con ellos, ¿verdad? Que es el hecho de que cuando pides a los gazatíes que ataquen a Israel o que lleven a cabo la resistencia, ¿qué le pasa a Gaza? Sabes, solo obtienes más ocupación, solo vas a conseguir que muera más gente, solo vas a lograr que las cosas empeoren para las personas que viven ahí. Y por cierto, nada realmente ha mejorado. No pueden decirme una sola cosa que hayan logrado con el 7 de octubre, aparte de quizá más propaganda, pero en realidad nada ha cambiado drásticamente en el terreno. Creo que igualar ese tipo de energía cuando se niegan a participar realmente en el debate de fondo puede ser bueno. Porque, de nuevo, todo lo que hacen estas personas es gritar y son muy ruidosos, pero realmente no hay sustancia. Así que creo que si ellos hacen eso, tú también deberías hacer lo mismo y ser muy directo con ellos. Tienes personalidades como Dan Bilzerian. Él está promoviendo narrativas fuertemente anti-israelíes. Ahora está intentando postularse para un cargo público. ¿Por qué crees que voces como esa cobran fuerza? Bueno, creo que él está aprovechando la oportunidad de unirse al llamado movimiento America First, porque, ya sabes, es semipopular dentro de la esfera de la derecha. Pero la parte vergonzosa sobre Dan Bilzerian, por cierto, hice un video sobre él, estoy seguro de que lo sabes. Sabes, en 2018, de hecho, prestó juramento para recibir su ciudadanía armenia y luchar a petición de las Fuerzas Armadas de Armenia, lo cual me parece bastante vergonzoso, dado el hecho de que se postula como un candidato America First. Si eres America First y todo tu argumento con America First es que estamos en contra de la doble lealtad y cosas así, entonces, ¿por qué estás luchando? O sea, ¿por qué juraste luchar por Armenia contra Azerbaiyán y tomar la ciudadanía armenia? Así que ya de por sí es vergonzoso. Pero sí, claro, actualmente hay un oportunismo anti-Israel al que todos se están sumando. Es como una moda y todos simplemente se están uniendo a la moda, por supuesto. Y él está tratando de aprovechar esa oportunidad para subirse a la moda, aunque no va a tener éxito. Parece que hoy en día hay cada vez más personas en el gobierno que no son America First. Ya sabes, desde Ilhan Omar y Talib y, ya sabes, incluso Lamdani y toda esta gente, ¿por qué parece que su influencia está creciendo? ¿Sabes? ¿Hay alguna preocupación por eso? Bueno, lo que quiero decir es que la extrema izquierda o la izquierda más radical tiene más poder, de hecho, poder institucional que la extrema derecha. Por eso realmente no ves políticos de extrema derecha aquí en Estados Unidos, pero sí ves a personas como Zoran Mamdani, Rashida Tlaib y Ilhan Omar. Y creo que la razón por la que han tenido éxito es porque han apelado a esta especie de utopía socialista, muchos de ellos, especialmente Mamdani, por ejemplo, haciendo todas estas promesas que realmente no puede cumplir. Y mucha gente necesita que se le recuerde cómo realmente funcionan estas políticas. Así que creo que por eso han tenido un éxito parcial. Y para ser honesto, Ilhan Omar, ella básicamente importó su base de votantes en Minnesota. O sea, literalmente solo su propia gente votando por ella ahí, esencialmente. Y Zoran Mamdani, su índice de aprobación ha bajado significativamente porque la gente realmente ha visto sus políticas. Así que es la situación típica con el populismo. Ya sabes, sales, haces todas estas promesas, como tiendas de abarrotes gratis y, ya sabes, vamos a cobrar impuestos a los multimillonarios. Y luego no lo haces realmente y la gente deja de preocuparse por ti. Es una situación típica, ya sabes, así. Ahora, mencionamos que, ya sabes, los medios tradicionales están en contra de Israel. ¿Crees que Israel, digo, algunas personas dicen, ya sabes que Israel tiene que hacer un mejor trabajo en relaciones públicas? ¿Crees que Israel tiene que hacer un mejor trabajo en relaciones públicas? Y si hiciera un mejor trabajo en relaciones públicas, aún así podría contrarrestar a los medios tradicionales y a todos los demás que están hablando en contra. No creo que sería igual. O sea, no creo que Israel pueda contrarrestar en la misma medida literalmente todo lo que dicen los medios tradicionales, porque creo que es más fácil hacer un montón de afirmaciones falsas que refutar todas esas afirmaciones, especialmente de manera exhaustiva. Pero sí creo que Israel necesita hacer un mejor trabajo en relaciones públicas, sin duda. Ahora, ¿crees que los medios realmente tienen un sesgo o solo buscan atraer audiencia? Ser anti-Israel te da clics, te hace ganar dinero. Creo que es un poco de ambas cosas. Creo que es un poco de ambas cosas ahora, especialmente con los medios tradicionales. Ya sabes, Israel es un tema importante. Difamar a Israel es lo que está de moda y eso es lo que la gente va a repetir. Y también, obviamente, existe el sesgo contra Israel. Sí,
Parece que, ya sabes, algunos conflictos, especialmente los que involucran a Israel recibe cobertura constante mientras que otros son ignorados. ¿Crees que a Israel se le mide con una vara completamente diferente? Sí, claro, sin duda. Y esto es, por cierto, lo que siempre menciono. Muchos simpatizantes pro-Palestina suelen enmarcar su argumento diciendo algo como, oye, yo solo quiero la paz, soy humanitario, me importan los desastres humanitarios, y por eso hablo de Gaza. No lo menciono porque tenga que ver con Israel o porque Israel esté involucrado. Y entonces mi respuesta sería, está bien. ¿Por qué no te veo hablando vehementemente y de manera persistente sobre Sudán, la mayor crisis humanitaria del mundo, donde hay como 14 millones de desplazados y cientos de miles están siendo asesinados? Y las RSF obviamente están siendo financiadas, por ejemplo, por los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué no los veo hablando de eso? Si te importa la limpieza étnica, ¿por qué no hablas de los Rohingyas y del campo de refugiados más grande del mundo? ¿Por qué no es esa la conversación que estamos teniendo? Y sí, muchas de estas personas ya puedes notar que están siendo deshonestas porque en realidad no se enfocan en donde también existen problemas humanitarios. Es lo mismo que, por ejemplo, alguien que busca detalles y dice, bueno, un judío hizo algo malo en Israel, por lo tanto, así son todos los judíos. Sí, ya sabes, ¿no? Si un judío tiene un problema o agrede a algún cristiano, ya sabes, eso es algo, esa es una razón para que dejemos de apoyar a Israel. Y mi respuesta a eso es, bueno, ¿por qué deberíamos apoyar a cualquier país en Medio Oriente si ese es el caso? Cuando tenemos atentados contra cristianos en Siria, cuando tenemos, por cierto, en Líbano, todo el día, todo el tiempo, destruyen, ya sabes, monumentos cristianos y así sucesivamente, no los reemplazan, no castigan a nadie por eso, nadie se escandaliza por eso. En Nigeria matan a cristianos todos los días. Por cierto, todavía no he visto a Tucker Carlson hacer un viaje a Nigeria o hablar con los cristianos de allá sobre su persecución, especialmente cuando más de 50,000 de ellos han sido asesinados en la última década, lo cual me parece bastante vergonzoso. Esa es como la extraña doble moral. Si realmente te importa Israel por una causa humanitaria o porque te importan los cristianos, entonces no entiendo por qué no hablas de los cristianos que están siendo asesinados o no vas a los países donde la persecución cristiana es alta o no hablas con los cristianos coptos en Egipto. Pero hay una extraña y única fijación con Israel, 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 pero no con ninguno de estos otros países que tienen problemas mucho más graves. Y Gaza ha recibido la mayor atención, obviamente, pero no es la mayor catástrofe humanitaria del mundo. De hecho, está muy lejos de serlo. Así que sí, o sea, así es como puedes darte cuenta de que hay antisemitismo ahí, porque existe una doble moral significativa. A la gente le importa lo que está pasando porque hay judíos involucrados. Sin judíos no hay noticias. Así son las cosas. Sí, exactamente. O sea, tuvimos 2 años y medio de protestas pro-palestinas en todo Estados Unidos, en los campus universitarios, en todas partes. Pero Irán, ya sabes, la República Islámica de Irán ha estado masacrando a sus propios ciudadanos, 40, 50,000 o lo que sea. No tienen internet durante 60, 20, 10 días están sufriendo, pero no vemos protestas por eso, ni de lejos la misma cantidad de protestas. ¿Por qué los medios ignoran lo que les está pasando a los ciudadanos de Irán? ¿Es porque no es algo que puedan vender? No va con su narrativa, especialmente no con los medios de izquierda, porque la forma en que realmente funcionan los medios de izquierda es que no les importa la opresión. La opresión nunca ha sido un gran problema para un izquierdista. Los izquierdistas son conocidos por tener regímenes opresivos, autoritarios y tiránicos. Cuando ven a un país como Irán que está masacrando a sus propios ciudadanos, la razón por la que no les importa mucho es porque la Guardia Revolucionaria Islámica, sigue siendo un enemigo acérrimo de Estados Unidos e Israel. Así que mientras estén luchando contra Estados Unidos, Israel y Occidente, no importa lo que le hagan a sus propios ciudadanos. Esa es más o menos la forma en que ven a países como Irán. No les importa esto. El asunto es que tenemos que dejar de aceptar las razones de los izquierdistas sobre por qué hablan de ciertos temas. No les importa la vida humana. No les importa dónde está la catástrofe humanitaria. Y eso es obvio. Todavía no he visto a Greta Thunberg navegar hacia Sudán, pero va a todos lados menos donde realmente está la catástrofe. No les importa la catástrofe, no les importa la vida humana, no les importa que la gente sea masacrada o asesinada. Quieren que cualquier estado que sea un firme opositor de Estados Unidos e Israel siga luchando contra ellos, incluso si están masacrando a sus propios ciudadanos y, por supuesto, no son muy democráticos. ¿Cómo llegaste a Israel y a este tema y cómo empezaste a hacer lo que haces ahora? De hecho, me metí en esto porque solía debatir mucho en diferentes sitios web y cosas así con otras personas, en chats de voz, debatiendo sobre diferentes temas. De hecho, empecé debatiendo a los 15 años contra veganos y cosas así, pero poco a poco fui avanzando hacia la política y terminé metiéndome en eso. Y solía hablar sobre Rusia y Ucrania, pero eventualmente, después del 7 de octubre, todos empezaron a hablar de Israel y a discutir sobre Israel, y en ese momento realmente no sabía mucho al respecto.
Algunas personas estaban a favor de Palestina, algunas personas estaban a favor de Israel. Investigué sobre el tema porque creo que lo primero que todos deberían hacer cuando escuchan sobre cualquier tema es, antes de tomar una decisión o tener una opinión informada, una opinión basada en la historia o en algunos hechos. Así que lo que hice fue investigar. Leí libros sobre el tema, leí artículos académicos, cosas así, o vi documentales para poder tener una visión más profunda del conflicto real. Y después de eso, simplemente empecé a transmitir en vivo y a debatir sobre el tema, porque parecía que la gente estaba muy segura de que el sionismo era malo. Y yo tenía una pregunta, ya sabes, ¿por qué el sionismo es malo? A ver, ven y dime por qué crees que necesariamente es malo. Así que me metí en esto porque primero soy polemista, ya sabes, me encanta tener estas conversaciones y debates controvertidos. Y dos, creo que cuando investigas un tema como este y te informas más, se siente genial desacreditar los argumentos débiles de las personas también. Ahora, ¿qué pensaba la gente a tu alrededor sobre eso? ¿Estaban de acuerdo contigo? ¿Te llevaban la contraria? ¿O eran neutrales al respecto? Creo que mucha gente era neutral. Algunas personas obviamente estaban de acuerdo. No todos estaban de acuerdo conmigo, obviamente. Creo que en Internet hay mucha gente anti-Israel, así que mucha gente se me acercaba y me decían, oye, ¿cómo te atreves a creer esto? Y cosas así, obviamente, por supuesto. Por... Pero nunca rehuyo un debate confrontativo. Ahora, ¿cómo terminaste siendo entrevistado por Ben Shapiro y Charlie Kirk y todo eso? Bueno, eso fue justo después de que fui a Jubilee. Debatí con un radical. Ese era el título del episodio de Jubilee. Se publicó en agosto de 2025. Era un radical negro contra 20 conservadores negros. La conversación en realidad no tenía nada que ver con Israel, pero por supuesto ella apoyaba a Palestina, así que debatí con ella. Mis clips se hicieron virales. Y fue entonces cuando me invitaron al programa de Ben Shapiro, al programa de Charlie Kirk y al programa de Liz Wheeler. Y me alegra haber podido hacerlo porque soy un gran fan de Ben Shapiro y obviamente de Charlie Kirk. Desafortunadamente, él falleció. Pero sí, fue porque fui a Jubilee y a la gente le gustaron los clips. Sí. Recientemente tuvieron a Rudy Rashman, ¿verdad? ¿Viste eso? ¿Qué opinaste al respecto? Sí, de hecho hice un video de reacción completo. Bueno, creo que Rudy Rachman, que Dios bendiga su alma. De hecho, sabes, he cenado con él porque grabamos un episodio de Jubilee que nunca se publicó, donde era como, ya sabes, un israelí contra 20 personas pro Israel. Pero se suponía que él iba a ser como el moderado, pero nunca lo publicaron, desafortunadamente. Me alegra que lo hayan invitado de nuevo para, ya sabes, hacer el episodio contra los pro-palestinos. Sí, o sea, obviamente pensé que es un buen tipo y estaba tratando de ser muy amable con los pro-palestinos, pero no creo que ellos realmente lo respetaran ni respetaran su posición. Y ese es el problema, que realmente no puedes llegar a un acuerdo con muchas de estas personas. Es difícil, es complicado, no entienden sus propios problemas ni cuáles son sus principales cuestiones. Sabes, pensé que mucha gente hizo lo típico, se acercó, hizo argumentos falaces, en realidad no fundamentaron sus afirmaciones, tenían un doble estándar, cosas así. Y Rudy estaba tratando de ser amable, ya sabes, llamándolos, ya sabes, sus primos. Y por cierto, es un hombre muy respetuoso. Quiero decir, él preservaba el Corán cuando estaba en Gaza y cosas así, ¿sabes? Y solo desearía que le hubieran dado el mismo respeto, pero claro, no espero nada diferente de ellos. ¿Hubo algún momento en el que pensaste, sabes, podría haber planteado un argumento mejor aquí o podría haber dicho algo diferente allá? Sí. Sí, hubo muchas veces en las que pensé, oh, hubiera respondido un poco diferente. Pero para ser honesto, él realmente no lo hizo tan mal. Creo que en realidad respondió bastante bien a muchos de los puntos. Sí. Ahora, ¿qué piensas sobre que Europa ha sido tomada por migrantes musulmanes y que eso está cambiando la dinámica allá? ¿Por qué crees que Occidente tiene miedo de enfrentar estos temas y crees que eso llegará a Estados Unidos? ¿Por qué creo que Occidente tiene miedo de enfrentar estos temas? Esa es una. Solo diré que, obviamente, la gente tiene esta creencia extraña de que deben aceptar a todos y que todas las culturas son iguales y que no debería haber asimilación. Porque eso en sí mismo es racismo y que no existen diferencias culturales ni históricas entre diferentes grupos y filosofías. Y entonces tienen esta idea de que sí, cualquier país está abierto para todo el mundo y puedes venir con tu cultura, no tenemos que evaluarte. Puedes venir aquí en un barco de migrantes. Sabes, no tienes que demostrar realmente que quieres adaptarte, que quieres asimilarte, que quieres contribuir, que vas a hacer un aporte positivo, que estás dispuesto a aprender el idioma, cosas así. Y creo que las políticas de izquierda en el Reino Unido realmente lo han hecho irreconocible. La gente tiene esta idea de la tolerancia, como si debiéramos ser tolerantes con todo, con todos. Y la respuesta debería ser no, absolutamente no.
Sabes, la gente debería ser tolerante con quienes son tolerantes con su cultura. Los musulmanes no deberían inmigrar al Reino Unido y decir, oye, no puedes pasear a tu perro porque no me gusta, no es parte de mi religión y cosas así. No deberían poder hacer eso. Deberían tener que asimilarse e integrarse a la cultura británica. Creo que eso llegará a Estados Unidos, creo que hasta cierto punto, pero Trump está frenando mucho eso ahora con su veto de entrada a personas de muchos países y a la inmigración, y lo ha hecho más difícil. Y creo que eso es genial, porque lo que realmente queremos ver cuando se trata de inmigración es, ¿la gente está inmigrando aquí para ser una carga o realmente están inmigrando para beneficiar y contribuir al país? Cuando tenemos personas como Mahmoud Khalil, que ojalá sean deportados pronto, pero cuando vienen a Estados Unidos y abogan por países extranjeros, creo que eso es bastante ridículo, ¿no? Si vienes a Estados Unidos con una visa de estudiante, no deberías estar abogando por políticas extranjeras antiestadounidenses. Eso no tiene mucho sentido. Déjame darte una visa. Puedes venir aquí a estudiar. Y luego vienes aquí, empiezas estas protestas al azar y luego empiezas a abogar en contra del gobierno estadounidense. Eso es algo raro de hacer. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que creo que países como Estados Unidos y el Reino Unido han sido demasiado permisivos con la inmigración. Deberían ser más restrictivos y deberían dejar más claro que solo aceptarán a personas que vengan aquí para hacer un beneficio neto y no a personas que vengan a ser una carga para el sistema. ¿Has escuchado el término empatía suicida? Exactamente, sí. Eso es exactamente lo que sería. Creo que son tan empáticos hasta tal punto que esencialmente es como un suicidio para ellos. Sí, digo, no sé si conoces al entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, Él era el entrenador. pero básicamente dijo que Israel bombardeó Gaza por venganza y obviamente él es pro-palestino, ¿no es así? Lo interesante es que, al parecer, su padre fue asesinado por islamistas en Líbano en 1982. Así que, de entre todos, él debería estar hablando en contra de eso, pero ya sabes, por otro lado, él está mostrando empatía hacia ellos. ¿Crees que eso sea un caso de empatía suicida? Bueno, sí, por supuesto. Creo que mucha gente tiene empatía suicida y basan su argumento en la emocionalidad y básicamente dicen, oye, me importan las vidas de las personas, solo quiero ayudar a los refugiados. Estas personas vienen de países más devastados y cosas así, y claro, queremos ayudarlos, darles vivienda y todo eso. Y la pregunta debería ser, ¿estas personas vienen aquí a contribuir? ¿Ha habido un aumento drástico en violaciones y asesinatos en el Reino Unido? Y la respuesta, por supuesto, es sí. ¿Terrorismo en el Reino Unido? Por supuesto, sí. Cuando ves los datos de las encuestas, por ejemplo, la gente realmente se ha estado asimilando o todavía, ya sabes, están en contra de la cultura británica, todavía en contra del pueblo británico en muchos aspectos de la historia británica. Creo que es ridículo que la gente emigre a un país y le diga a la gente nativa de ese país que, oye, no tienes historia y toda tu historia es mala, malvada y equivocada y que no puedes sondear tus banderas. Y por eso creo que lo que le ha estado pasando al Reino Unido ha sido muy lamentable verlo. Y es una locura porque, ya sabes, Gran Bretaña solía ser el centro del mundo. Solían controlar ¿qué? El 25% de la población mundial en algún momento. Solían estar en la cima de todo. Y ahora tienes como personas al azar en el Reino Unido que lo están dirigiendo y que están totalmente desalineadas. Y creo que son incongruentes con la forma de vida británica. Sí, es empatía suicida, sin duda. Sí. También tienes, por ejemplo, que la hermandad musulmana está prohibida en algunos países árabes, mientras que en Occidente sigue operando en Occidente. Y lo que mucha gente dice es que ellos toman nuestras democracias y nuestras libertades y las usan en nuestra contra. ¿Crees que esa es una evaluación correcta? Y si ese es el caso, ¿hay algo que se pueda hacer al respecto? Sí, podríamos prohibirlo de la misma manera en que Egipto, por ejemplo, prohibió a la hermandad musulmana. Así que quiero que la hermandad musulmana sea prohibida a nivel federal. Aquí en Estados Unidos, y espero que el secretario de Estado, Marco Rubio, implemente esa prohibición y que el Departamento de Estado definitivamente lo haga. Ahora, mucha gente no sabe sobre esto, pero la hermandad musulmana tiene un plan de 100 años en el que básicamente esperan cambiar a Occidente y su estructura. No necesariamente a través del terrorismo, como suelen hacerlo muchos de estos musulmanes, sino mediante un cambio institucional, ¿verdad? A través de su manera de engaño y actuando de forma turbia dentro de las instituciones y haciendo cosas como, por ejemplo, lo que ha estado haciendo el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas y cosas así, como pagar a estudiantes universitarios. Y así ellos se están adaptando a cómo opera la sociedad occidental para subvertirla, obviamente, y socavarla. Así que sí, definitivamente deberíamos prohibir instituciones como esa, especialmente cuando Egipto las está prohibiendo. Si Egipto está prohibiendo a la hermandad musulmana y si la hermandad musulmana era la
Ya sabes, podrías decir que es el antecedente o precursor de, ya sabes, por ejemplo, Hamas con su organización terrorista y Ahmed Yassin. Entonces, por supuesto, también deberíamos prohibirla aquí. No nos beneficia en absoluto tener a la hermandad musulmana en Occidente en absoluto. Sí, ¿qué piensas sobre el futuro del Partido Republicano? Tienes el grupo de Marco Rubio, tienes el grupo de J.D. Vance. ¿Cuál crees que es el futuro? Si pudieras predecir eso. Ojalá Marco Rubio. Quiero que Marco Rubio sea el próximo presidente de los Estados Unidos, el presidente número 48. Esa es mi esperanza. Solía ser un gran fan de J.D. Vance. Y para ser honesto, no es que no me guste. Simplemente creo que Marco Rubio ha sido excepcional como secretario de Estado. Y creo que será un gran líder para este país. Sí. ¿Crees que J.D. Vance tiene opiniones completamente diferentes a las de Trump? Sí. Incluso durante el conflicto iraní, no ha sido muy abierto ni se ha pronunciado mucho. Y ese es justamente el problema, que no ha dado una postura firme. Y creo que está haciendo eso estratégicamente para protegerse a sí mismo, para posiblemente salvarse y, ya sabes, quitarse cualquier culpa o algo así. Así que sí, eso no me gusta. Quiero que alguien sea más abierto sobre cuál es su postura, especialmente si quiere postularse para presidente, especialmente mientras todo esto está sucediendo. Y eso es lo único que no me gusta de J.D. Vance, que no se ha pronunciado tanto porque tal vez sí está en desacuerdo o tal vez sí disiente, pero quiere ser respetuoso con el presidente y no expresar públicamente su desacuerdo. ¿Qué crees que será el final de esta guerra con Irán? ¿Crees que puedan derrocar a este régimen sin poner tropas en el terreno o incluso sin armar a los ciudadanos de allá? El estrecho de Hormuz ha estado prácticamente bloqueado por un tiempo. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, creo que es posible lograr un cambio de régimen sin poner tropas en el terreno, obviamente, porque poner tropas en el terreno también sería muy difícil. Ha habido conversaciones sobre armar, por ejemplo, a los combatientes kurdos en Irak y muchas otras cosas diferentes, lo cual es una posibilidad, por supuesto, o incluso armar a los ciudadanos de allá. El régimen iraní se está derrumbando desde dentro. Han perdido como 4.000 millones de dólares en ingresos petroleros debido al bloqueo. El rial ha caído a aproximadamente, ¿qué? 1.8 millones por dólar, y los precios de los alimentos han aumentado drásticamente, incluso exponencialmente. Así que creo que es posible que pronto estén al borde del colapso. Pero no estoy exactamente seguro de si eso será un cambio de régimen o de cómo se verá exactamente, porque nada sale perfecto, por supuesto, pero creo que, en última instancia, depende del pueblo iraní. Y de alguna manera estamos allanando el camino para que ocurra un cambio de régimen, haciendo que las condiciones sean viables y sostenibles, obviamente. Sí. ¿Cuál es tu evaluación de Israel después del 7 de octubre y cómo se han recuperado y dónde están ahora en comparación con dónde estaban en ese entonces? El 7 de octubre, Creo que Israel está en una posición más fuerte, obviamente, dado el hecho de que controlan esencialmente el 47% de Gaza en la línea amarilla. Y obviamente tienen un nuevo perímetro de seguridad o una zona de amortiguamiento, por ejemplo, en el sur del Líbano. Creo que Israel está en una posición más fuerte. Creo que Israel, de hecho, pronto, si el régimen iraní colapsa, será esencialmente la principal potencia hegemónica de Medio Oriente. Y nadie podrá, ya sabes, en realidad, efectuar o negar la existencia del Estado de Israel de esa manera. Así que creo que Israel está en una posición muy fuerte, obviamente. sí. Bueno, Matt, realmente aprecio tu tiempo para esta conversación. ¿Dónde puede la gente encontrarte, seguirte y escucharte más? Sí, claro, Matt Nuclear en X. Tengo alrededor de 37.200 seguidores ahí. Matt Nuclear en Instagram. De hecho, mi Instagram ha estado creciendo, como quizá ya sepas. En realidad estoy muy sorprendido de cuánto ha crecido en Instagram. Y Matt Nuclear en TikTok. Estoy en Instagram, TikTok y también en YouTube. Así que la gente puede encontrarme en X, YouTube y TikTok. Y sí, me alegra que mi Instagram realmente esté creciendo porque revisé mis estadísticas. Son como 800,000 vistas en los últimos 30 días, así que me alegra que mis videos hayan estado llamando la atención. Y mucha gente me ha estado enviando mensajes y agradeciéndome y cosas así. Y estoy muy contento. Me encanta defender los valores sin importar qué tan populares sean y me encanta participar en debates. Y muchas gracias por entrevistarme. Ha sido un placer. Por supuesto, gracias por tu valentía. Y como sabes, no muchas personas defienden la verdad y apoyan a Israel. Y quiero agradecerte por hacer eso. Y te deseo la mejor de las suertes, el mayor de los éxitos en el futuro. Muchas gracias, señor. Lo aprecio. Gracias.